Buenos días, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo. Una vez más, pasando a saludarles a través de este canal para tener un estudio bíblico más, ¿verdad? Para que ustedes puedan aprender y crecer a través de las Escrituras. El único propósito para mí es que aprendas, ¿verdad? Acerca de las clases dominicales, ¿verdad? Que se dan en las iglesias. Y para mí es un placer traer este estudio que viene del libro de Hechos, capítulo 17, versos 16 al 34 y que trae un texto, dice, hacer conexiones, cómo conectar con personas. Tenemos un trasfondo de Hechos 17, todo el capítulo, y la declaración de propósitos, considerar cómo hablar sobre nuestra fe cristiana cuando conversamos con escépticos religiosos. Eso pasa todo el tiempo. Vamos a ver cómo el apóstol Pablo, del libro de los apóstoles, del Hecho de los Apóstoles, escribió y redactó este texto, este mensaje. Déjame darle lectura al estudio bíblico que viene de Hechos 17, del 16 al 34, para que si tú tienes tu Biblia, puedas abrirla, puedas tener tu Biblia y comparar exactamente lo que se dijo en esta clase y tú mismo analizar las escrituras, ¿verdad? Dice Hechos 17, 16 al 34, mientras Pablo los esperaba en Atenas, dice, se angustió profundamente al descubrir que la ciudad estaba inundada de ídolos. Comenzó a interactuar con los judíos y gentiles, adoradores de Dios en las sinagogas. También se dirigió a cualquiera que se encontrara cada día en el mercado. Ciertos filósofos epicúreos y estoicos también entablaron una discusión con él. Algunos decían, qué aficionado, qué intenta decir. Otros comentaban, parece ser un proclamador de dioses extraños. Decían esto porque estaban predicando las buenas nuevas acerca de Jesucristo y la resurrección. Lo arrestaron y lo llevaron al consejo del Areópago. Dice, ¿cuál es esta nueva enseñanza? ¿Podemos saber de qué estás hablando? Nos has contado algunas cosas extrañas y queremos saber qué significa. Dijeron esto porque todos los atenienses, así como los extranjeros que vivían en Atenas, solían pasar su tiempo sin hacer nada más que hablar o escuchar las novedades. Pablo se levantó del medio del concilio en el monte del Areópago, dijo, atenienses, veo que sois muy religiosos en todo. Mientras caminaba por la ciudad y observaba atentamente vuestros objetos de adoración, encontré incluso un altar con esta inscripción, a un Dios desconocido. Lo que vosotros adoráis como desconocido, ahora os lo proclamo. Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, es el Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos con manos del hombre, como si necesitara algo, ya que Él es quien da vida, aliento y todo lo demás. De un solo hombre crió Dios cada nación humana para que habitara en toda la tierra, habiendo determinado sus tiempos y los límites de su tierra. Dios hizo las naciones para que lo buscaran, tal vez incluso se acercaran a Él y lo encontraran. De hecho, Dios no está lejos de ninguno de nosotros. En Dios vivimos, nos movemos y existimos. Como dijeron algunos de sus propios poetas, somos su descendencia. Dice, por lo tanto, como descendientes de Dios, no tenemos necesidad de imaginar que el ser divino es como una imagen de oro, plata o piedra hecha por las habilidades y el pensamiento humanos. Dios pasa por alto la ignorancia de estas cosas en tiempos pasados, pero ahora ordena a todos y en todas partes que cambiéis sus corazones y sus vidas. Esto se debe a que Dios ha fijado un día en el que pretende juzgar al mundo con justicia por medio de un hombre que ha designado. De esto dice, Dios ha dado pruebas a todos al resucitarlo de entre los muertos. Cuando oyeron hablar de la resurrección de entre los muertos, algunos comenzaron a ridiculizar a Pablo. Sin embargo, otros dijeron, ¿volveremos a saber de usted sobre esto? En ese momento, Pablo salió del concilio. Algunas personas se unieron a él y creyeron. De entre ellos, Dionisio, un miembro del concilio del Areópago, una mujer llamada Damaris y varios otros. El versículo clave dice,
lo que vosotros adoráis como desconocido, ahora os lo anunciaré. Hechos 17:23. ¿Por qué era esta plática? Pablo estaba intentando proclamar las nuevas del Señor Jesucristo en la ciudad de Atenas, pero sabemos que Atenas era una de las ciudades muy sabias, tenía personas con mucho conocimiento, mucho talento, eran de pensamientos profundos, pero eran una ciudad de muchos ídolos y tenían adoraciones y templos para todo, tenían templos para la fertilidad, para la lluvia, para la esposa, para el suegro, para la suegra, para todo. Incluso dice que había un altar que decía al Dios desconocido, por si acaso ellos no tenían esa opción, pero tenían esa inteligencia de poner eso. Vamos a ver qué es lo que nos dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, en cuestión de esto. En la introducción, el estudio de hoy dice, recordamos la pelea de la película de Rocky 4, cuando él peleó contra el ruso y mató a su amigo. En la película Rocky regresa, se prepara y va a pelear contra el ruso, pero al principio pues todos elogiaban al luchador ruso y a Rocky no. Me acuerdo que se llamaba Dragón. Entonces Rocky pues se preparó mucho, fue y peleó, y al principio pues le abuchaban, pero cuando él persistió en una pelea larga y ganó y venció a Dragón, al último pues elogiaron a Rocky. Rocky se hizo famoso. Así en el estudio de hoy, Pablo estuvo luchando y peleando con todas estas gentes con muchos conocimientos, de tal manera que se burlaban de él. Entonces en el estudio de hoy dice, era una multitud dura. Era mucha gente, pero estaban muy duros de pensar porque tenían otras ideologías. Pablo era un hombre educado, ciudadano romano y fariseo. Filipenses 3:5 dice, su experiencia de conversión junto con su estatus y educación lo prepararon para ser un líder en la comunidad judía. Sin embargo, cuando se trataba del mundo greco-romano, de filósofos y élites, Pablo no era nadie. En Hechos 17:18 nos habla de los filósofos de Atenas que se burlaban de él, llamándolo aficionado mientras hablaba, usando la lógica y la fe, proclamando el testimonio de Cristo. Era un público difícil. Pablo había estado esperando que Silas y Timoteo se unieran a él, y mientras esperaba y miraba alrededor de la ciudad, se angustió profundamente al descubrir que esta ciudad estaba hundida en ídolos. En el verso 16, hundida, aquí dice que había demasiados, tenían un ídolo para cada cosa. Dice, era un público difícil, habían estado esperando que Silas y Timoteo se unieran a él, y mientras esperaba y miraba alrededor de la ciudad, se angustió profundamente al descubrir que esta ciudad estaba inundada de ídolos. Esto no podría haberle sorprendido. Después de todo, Atenas era bien conocida como un lugar de culto a los dioses griegos y ahora romanos. Era una práctica habitual que los hombres de la época se reunían, debatieran temas intelectuales y profundos y se pusieran al día con las ideas más nuevas de la época. En el verso 21. Aquí vemos que cuál era el menester de estas personas sabias. Siempre querían estar, oye, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó por allá? Y estaban al pendiente de las noticias. Dice, ¿alguna vez te has sentido como un aficionado al compartir su fe? ¿Cómo respondiste a eso? Sentimientos. Casi por lo regular, cuando yo abordo a una persona que no es de mi mismo creer o tienen otra forma de creer, yo nomás les digo el texto bíblico y les digo, ¿sabes qué? Escrito está. No lo escribí yo, no lo inventé yo, pero ahí está en las escrituras, y la Biblia es prácticamente el pan de vida, la salvación. El experto, vamos a averiguar. Dice, mientras Pablo hablaba a los que estaban en el mercado, algunos se burlaban de sus ideas, mientras que otros querían saber más acerca de este Dios extraño que Pablo les presentaba. En el magistral discurso de Pablo empleó varias técnicas retóricas que pudieran informar cómo involucrarnos con personas de otros orígenes religiosos mientras compartimos nuestro testimonio de Cristo. Primero, Pablo no comenzó su discurso con una angustia por todos los ídolos que lo rodeaban en la ciudad. No empezó con un aire de superioridad, juicios o condescendencia. En cambio, utilizó su deseo intelectual de aprender sobre sus nuevas ideas, presentando la historia del Dios que anunciaba
en los altares que había estado buscando. Los atenienses habían estado buscando a este dios, no sabía nada, no tenía nombre ese altar, era un altar vacío, nada más decía una insignia al dios desconocido. Pablo dice, no se señaló los ídolos y templos a otros dioses que lo rodeaban por toda la ciudad. Más bien, Pablo recordó su reconocimiento de que debía haber más dioses a los que adoraban. Al recordar el altar en medio de ellos, un dios desconocido, Hechos 17:23. Luego Pablo dice, aprovechó el momento para hablarles sobre el único Dios verdadero. En este notable momento evangélico, Pablo procedió a contarles al pueblo todo acerca de su Dios, que no puede confundirse con los dioses de su cultura. Pablo elaboró sus palabras para su audiencia. Pablo tenía una audiencia de filósofos, de personas estudiadas, altamente conocedoras de sabiduría. Dice que su audiencia no comenzó diciendo que Jesús es el Mesías tan esperado que los profetas predijeron. No comenzó con las leyes y rituales antiguos que se transmitieron de generación en generación del pueblo del pacto de Dios. Pablo les dijo a estas personas que habían estado buscando la verdad y el significado sobre el Dios que creó el mundo y habían estado activos en toda la vida desde entonces. Este Dios que habían pensado que era desconocido en el verso 23, estaba ahí esperando ser conocido por ellos. O sea, el Dios que Pablo le estaba presentando era el Dios que estaba esperando que ellos conocieran y que ellos también querían conocer, y él los estaba esperando, este Dios. Dice, qué introducción tan nada amenazadora, sin remordimientos de nuestro Dios, que Pablo compartió con el élite romana. Leyó bien la situación, aprendió de los ídolos que lo rodeaban e inscripciones que estaban abiertos al descubrimiento de este Dios desconocido. Escuchó más allá de la bravuconería y su costumbre de anhelar lo más nuevo y sus altares y otros dioses para escuchar la búsqueda de significado y verdad detrás de todo. Viene una pregunta. Ellos estaban esperando y estaban buscando lo nuevo, querían saber más, pero Pablo les trajo un Dios que ellos aún no conocían y que él sí conocía. ¿Cómo empezarías a hablar con alguien de otra cultura sobre tu fe? ¿Qué has aprendido de la experiencia de Pablo porque podrías utilizar? Yo en el gozo de mi vida y la paz que tengo en la confianza del Señor por la fe que Él me da. Realmente la fe que nosotros los cristianos tenemos viene de de un lugar que no es mundano, sino de Dios. Es algo único que los creyentes inscritos en el libro de la vida tenemos un gozo que no se puede comprar, ni se puede adquirir. Es simplemente el amor del Señor que se refleja en nosotros. El discurso, vamos a ver qué discurso hizo Pablo aquí. Dice, en nuestra cultura puede ser difícil entender el concepto de evangelización. La evangelización no es más que compartir las buenas nuevas de Jesucristo. Pero si se fijan, en este momento evangélico, Pablo no mencionó el nombre de Jesús ni una sola vez. Ni una sola vez dio este discurso. Sin embargo, la gente todavía quería saber más después de que terminó de hablar. Recordemos que un testimonio es único, irrepetible. La mayoría de las personas cristianas o los que recibimos la dádiva de Dios o el amor del Señor o la sanación del Señor o la conversión es única. Y esa, para muchos creyentes, es su bandera de salvación, porque es cuando tienen un encuentro con el Señor. Así como Pablo cuando fue tumbado del caballo por una luz. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesucristo que tú persigues. Entonces fue enviado para que se le impusieran las manos y recibiera el Espíritu Santo. Y entonces Pablo resucitó entre los muertos vivientes, porque Pablo creía que hacía el bien, resguardando la ley judía y haciendo lo que quería con los cristianos. Pero el Señor Jesucristo, nuestro Señor, hizo la de convertir a Pablo para que él, siendo un hombre duro y preparado y religioso, pudiera llevar a cabo también el cristianismo. Y fue Pablo quien escribió bastante acerca de las escrituras. Dice, sabiendo Pablo, comenzó con una referencia a algo de su cultura, mostrando de respeto, interés e involucrándose auténticamente con los atenienses. La gente ahí tenía un altar a un Dios desconocido, entonces Pablo tuvo que darles a conocer a ese Dios, que ellos no conocían, pero Pablo sí. El llamado de Pablo al Dios de la creación
y al Dios que estaba con todas las personas era algo que podían comenzar a comprender y con lo que podían comenzar a identificarse. Pero Pablo no se detuvo ahí cuando leemos Hechos 17:31. Vemos que Pablo habló de Jesús, aunque no por su nombre, habló de la resurrección, habló sobre la intención de Dios de juzgar al mundo, habló de las pruebas de Dios mediante la resurrección de Jesús. Aquí habló técnicamente las acciones que pasaron con el Señor Jesucristo, y por eso él quería que ellos vieran los hechos que habían sucedido. Otra pregunta más, ¿por qué crees que Pablo no mencionó el nombre de Jesús a los atenienses? ¿Fue eficaz su enfoque? Dice, él mencionó la resurrección de Jesucristo y el único hombre confirmado por Dios de que ha sido resucitado entre los hombres, y eso es algo que los que estuvieron físicamente presentes pueden decirlo, porque ellos estuvieron físicamente. Nosotros creemos por fe lo que la Escritura nos dejó, pero también creemos en ese amor infinito que Dios tiene para con la humanidad, porque Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo en general, para que todos los que creyeran, no para todos los que leyeran, sino para los que creyeran en lo que Jesús iba a hacer y que era el Hijo de Dios, eso era para nuestra salvación. La multitud, vamos a ver qué la multitud estaba haciendo. Es importante que Pablo no parecía crítico o enojado con la gente de Atenas. A veces los que encontramos en el mundo que nos rodea nos angustia hasta el punto de parecer condenatorios cuando hablamos de nuestra convicción de fe. Normalmente no podemos condenar, no podemos juzgar, pero sí podemos hablar de nuestra conversión y del poder de Dios en nuestras vidas como testimonio. Piensa en lo que encuentras en las redes sociales. A veces amigos y seres queridos expresan ideas y opiniones que nos molestan. A veces podemos no estar de acuerdo con sus políticas, sus prioridades, sus elecciones de vida y sus decisiones morales. Dice, podemos escuchar más allá de sus fanfarronerías y publicaciones, podemos escuchar y oír el dolor y los anhelos de sus corazones. Pablo nos dio un maravilloso ejemplo de esto en su discurso, pero muchas veces hacemos juicio precipitado basándonos sobre observaciones preliminares. Basta con mirar lo que hizo el pueblo de Atenas. A veces nosotros criticamos como ellos criticaron a Pablo, ¿verdad? O criticamos a otras personas sin darles la oportunidad de escucharlos un poquito y saber cuál es su temor. O sea, porque ellos también tienen temor, pero no conocen el temor a ese Dios desconocido que Pablo y nosotros podemos anunciar. Ellos tienen su religión, pero nosotros podemos hablarles de ese Dios que ellos tal vez han oído, pero no conocen. La primera reacción de muchos fue que Pablo era un aficionado, que no tenía nada que ofrecerles. Fue necesario su persistencia y su sabia compasión para no rendirse a la angustia que sentía y descartar por completo a la élite de Atenas. No venció a toda la multitud, pero alcanzó a algunos y Dios hizo el resto. Así es como nosotros los creyentes. Si no eres un predicador, si no eres un hombre letrado, si no tienes ese llamamiento, pues no te metas en esto, simplemente testifica lo que Dios hace y sigue haciendo en tu vida. Y Dios dice, hará el resto. Otra pregunta más, ¿cómo podemos ser mejores oyentes? ¿Cuáles son las formas en que juzgamos a las personas demasiado rápido y por lo tanto nos olvidamos de escucharlas profundamente? Yo pienso que hacemos juicio de la religión por celos absurdos, muy personales, y olvidamos a el ser amado de Dios que clama por su ayuda espiritual. El ser amado está atrapado en delitos y pecados, en no arrepentirse, probablemente en dogmas religiosos que no despiertan a la fe en Cristo Jesús nuestro Señor y que la necesita la verdad. Y nosotros somos proclamadores del testimonio de la verdad de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Dios, nuestro Creador, en nuestro tiempo. Los resultados. En Hechos 17:32 al 34 aprendemos que algunos todavía ridiculizaban a Pablo. Algunos querían escuchar más acerca de este Dios, y algunos se unieron a Pablo y llegaron a creer. Pablo obtuvo suficiente atención para hablar y declarar a la multitud acerca de la bondad de su Dios de una manera audaz, pero para una cultura que estaba obsesionada
con la lógica siempre, esperando, escuché lo más nuevo y lo último y lo más grandioso que cumplido fue esto para Pablo. Qué manera tan magistral de compartir la bondad de Dios con una comunidad que todavía necesitaba oír hablar de un Dios que pudiera conocer. Hay algo extrañamente reconfortante en saber que no todos respondieron positivamente al mensaje de Pablo. Quizás eso nos dé el coraje para hablar incluso cuando podamos fallar, cuando nos encontramos con personas hoy, incluso escuchando atentamente y hablando respetuosamente. Dios nos garantiza un éxito inmediato, pero Dios mide los resultados de manera diferente al mundo. Estamos llamados a plantar semillas a lo largo del camino y a ser fieles al involucrarnos y respetar a las personas en el lugar en el que se encuentran, en su viaje con Dios. Después de todo, como Pablo le recordó a la gente en Atenas, en ese momento Dios no está lejos de ustedes, de nosotros. Hechos 17:27. Dios no nos llama a obtener resultados inmediatos. Dios nos llama a escuchar, responder en amor al grito de quienes buscan al Dios que les parece desconocido. ¿Qué fanfarronerías y bravuconerías debe de pasar por alto para escuchar los gritos de sus corazones? Yo en lo personal lo he hecho, pero el Señor me llama a escuchar más profundamente y a solo presentar el amor y la misericordia de nuestro Dios a través de ese gran sacrificio que hizo al enviar a su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios verdadero y único vivo, que resucitó entre los muertos como primicia, para después venir por nosotros. Él dijo: yo prepararé moradas, pero enviaré el Espíritu Santo. Cuando el tiempo sea cumplido, enviaré por todos ustedes los que creyeron que yo era el Cristo, el Hijo de Dios, y que yo soy el Dios verdadero. Oremos. Con esto terminamos el estudio bíblico, y con esta oración Dios le fortalezca, Dios le ayude a comprender las escrituras. Si no, yo le exhorto, vaya, regrese a la escritura, léala varias veces y practique hasta que Dios revele en su corazón lo que Pablo estaba haciendo y usted también puede hacerlo. Dios Todopoderoso, eres rápido para escuchar los gritos de nuestro corazón, incluso cuando nuestras palabras son inadecuadas para expresarlos. Eres compasivo y lento para la ira, incluso cuando nuestro dolor te llega en forma de ira. Confesamos que a menudo descuidamos la gracia y la paciencia al escuchar los gritos de corazones de los demás. Danos, oh Dios, para escuchar los gritos, sabiduría en nuestras respuestas para que otros sepan que tú eres el Dios que nos conoce. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Mis queridos hermanos, la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo esté con ustedes, y espero que este estudio, para todos aquellos que lo vean, analicen y amen al Señor Jesucristo como su servidor.